Proceso constructivo de casa latitud 13 grados norte. Diseño arquitectónico y coordinación de proyecto ejecutivo, Elizeth Rodríguez. Voy a presentar los componentes de esta unidad habitacional y el proceso de construcción de la obra gris. Voy a iniciar explicando los componentes de la unidad habitacional. Es un proyecto residencial unifamiliar que por su máximo provecho del terreno y el diseño bioclimático se ha construido también una réplica en un terreno aledaño con similares características. La casa de latitud 13 grados norte es un diseño innovador que marca la diferencia en el entorno donde está emplazada. Es un diseño que no solo cuenta con una distribución espacial equilibrada e inclusiva, pues cada espacio sin ninguna distinción cuenta con la calidad en términos de iluminación y ventilación natural, sino que también es una solución desarrollada para el terreno que plantea grandes retos de emplazamiento e integración con el ambiente. Un 30% de la parcela es suelo rocoso y se alza de forma imponente 9 metros sobre el nivel del acceso a la calle. La casa contempla 3 niveles desarrollados en 194 metros cuadrados de construcción. Un cuerpo de 2 niveles y un tercer nivel sobre el manto rocoso se comunican por medio de un puente pasarela, que es una estructura de alma abierta, estructura metálica. Siendo este manto de roca tipo laja el protagonista de la composición espacial y el escenario del jardín que de todos los puntos de la casa puede disfrutarse. Rinde tributo de esta forma al medio natural. Algunos de los criterios de diseño de esta unidad habitacional es que la orientación de la edificación se toma en cuenta la incidencia solar. Tiene orientación, por tanto, norte-sur, es decir, aperturas al norte y al sur. Hacia el sur, las fachadas, ambas fachadas, tanto la del tercer nivel como la de la principal, tienen unos elementos de protección solar con inclinación cuyo ángulo es la máxima incidencia solar según la latitud donde está El Salvador. Dicha protección no evita que se pierda la visual hacia la franja costera desde esta fachada. Tiene un eficiente emplazamiento, tomando en cuenta que tiene un frente de 8 metros. Hay una maximización del área permeable, considerando que el área impermeable es solo el 45%, de los cuales un 30% originalmente era área rocosa. Los flujos de circulación son directos y la iluminación natural de la vivienda es a través de las fachadas y de la cubierta, o sea, es decir, contempla iluminación cenital, ventilación cruzada en todos los espacios y protección contra la lluvia y el sol. Aquí podemos observar algunas imágenes. Las dos casas ahora gemelas o muy similares. Esta es la fachada principal, la vivienda original. Y esta es una vista desde el vestíbulo principal, desde el acceso principal de la vivienda. Tiene algunos elementos apergolados de iluminación cenital y estas son las vistas desde la vivienda. El proyecto, si lo analizamos, tiene una planta arquitectónica. Desde el acceso tenemos la posibilidad de estacionar 3 vehículos, tenemos el vestíbulo hacia la derecha. Hay un acceso hacia una habitación independiente que puede funcionar como habitación de huéspedes, habitación de servicio o estudio. Tiene esa flexibilidad. Bajo esta escalera está la lavandería y comunica directo con la cocina, que se desarrolla en un triángulo en la circulación entre los elementos. Luego esto tiene una comunicación fluida circular, sin interrumpir las actividades con sala comedor y la salida del jardín. Si desde el acceso principal subimos que debajo de ello hay un baño social, subimos la escalera y llegamos al segundo nivel. Y aquí tenemos un estudio abierto y una habitación principal con su walk-in closet y su baño principal. En este mismo nivel, al subir el caracol, contamos ya con una habitación con baño independiente en el mismo nivel. Luego, subiendo por el elemento espacial, el puente pasarela, llegamos a una sala. Y aquí hay 2 habitaciones, cada una con su baño y un jardín trasero. Esta es una vista del manto rocoso y del elemento de la fachada protección inclinada hacia el sur, según la máxima incidencia. Como podemos ver, la fachada norte no requiere mayor protección, puesto que por la ubicación y el emplazamiento de la vivienda no tiene gran incidencia solar. Estas son algunas de las imágenes que se desarrollaron. Este proyecto participó en su versión original en la Bienal del Colegio de Arquitectos del 2012 y luego en 2016 ya como un complejo habitacional de 2 unidades. Casa, latitud 13 grados norte.
Esta es una muestra de las 4 hojas de planos que constituyen el manifiesto tangible, los planos constructivos con el que se pidió permiso de construcción. Notemos cómo en las plantas aparecen todos los ejes. Las plantas están orientadas con respecto al eje norte-sur y están moduladas con la tecnología que se utilizó para construir bloque de concreto. Mampostería reforzada. Algunas de las elevaciones, la planta de conjunto de ubicación. Estas áreas de información en los membretes también ha de notarse que es de acuerdo a cómo lo solicitan los formularios para permiso de construcción. En la hoja 2 podemos observar secciones donde se han reflejado también la proyección de tuberías e instalaciones hidráulicas. También aquí tenemos secciones de pared típica donde podemos observar el módulo vertical y las estructuras horizontales como soleras intermedias. Vemos también otros cortes y un detalle estructural o constructivo derivado del cálculo estructural. En este proyecto tuvo la participación de varias personas que merece la pena mencionar. Pues el constructor era el ingeniero Manuel Barenga y el diseñador estructural era el ingeniero Saldívar, Juan Miguel Saldívar. Y también participó colaborando en el dibujo de planos en aquel entonces, y ahora arquitecto, era estudiante de arquitectura Alejandro Guillén. Luego también el diseño de instalaciones eléctricas fue gracias al ingeniero Rigoberto Chamorro. El diseño hidráulico y el presupuesto lo elaboró en este proyecto el arquitecto Arturo Cisneros. Vemos acá las plantas moduladas, las plantas estructurales, 3. La primera es la planta de cimentaciones del primer nivel y luego la planta del tercer nivel, que son las 2 plantas de cimentaciones. Luego tenemos la planta de entrepisos, modulada con el sistema de prefabricado, de losa prefabricada con bigativo vedillo. Y asimismo los dos niveles de cubiertas, modulados con lámina troquelada sin traslapes. Vemos también todas las secciones en una escala mayor de todas las vigas, soleras de fundación, vigas de fundación, pines, o elementos de cimentación y de entrepiso. Detalles de canal, detalles de cimentación de elementos aislados, detalle de escalera y detalle de estructura de cubierta. Y finalmente en la hoja de instalaciones podemos observar los circuitos, la indicación de elementos de instalaciones eléctricas y la red de instalaciones hidráulicas, tanto para el suministro de agua potable fría y caliente como para los drenajes de aguas negras y aguas lluvias. También vale la pena destacar que tenemos un plano de instalaciones de voz y dato, puesto que dentro del diseño ya se tenía previsto que las trayectorias para cableado estructurado, para internet, televisión, sonido, etc. Detalle también de almacenamiento de agua cisterna. Entonces, 4 hojas conformaron el proyecto ejecutivo, además de las memorias de cálculo hidráulico, estructural, eléctrico. En esta oportunidad no hubo certificación de sostenibilidad, pero el emplazamiento, ventilación y iluminación natural formaban parte de los principios bioclimáticos bajo la cual se diseñó la vivienda. Comenzando con el proceso constructivo, podemos observar que hay una diferencia importante de nivel entre la calle, el nivel de acceso a la parcela, y el último punto de acceso. Entonces, tenemos 9 metros, inclusive los linderos hacia el norte están alrededor de 10 metros sobre esto. O sea, hay una diferencia importante de niveles. Y el estrato es rocoso, manto de roca. Instalaciones provisionales, potable y energía, la bodega y una vista del entorno circundante a la parcela. Esta imagen no pertenece precisamente al proyecto, forma parte de otro proyecto de la arquitecta que presenta. O sea, vale la pena decir que las fotografías las tomé yo durante el proceso. Me convertí en una supervisora de obra, supervisaba que el diseño fuera construido de la misma forma que se había diseñado en planos. Este es el proceso de compactación, de vibrocompactación. Para este tipo de compactación hay que solicitar autorización, puesto que las vibraciones son importantes. Aquí tenemos. Esto es para nivelar las terrazas cuando todavía tenemos árboles y vegetación. Es el primer paso, ¿no? La nivelación. Trazo, nivelación y excavación en este punto. Iré presentando por medio de la sección, indicando en rojo, indican el punto que se está construyendo o el elemento construido. Aquí podemos observar una vista desde los 9 metros por encima de la planta del primer nivel,
Vemos el corral, la niveleta, ya hay excavaciones hechas. Vemos como el estrato del suelo no estaba a favor del proceso, se encontraron rocas de gran tamaño y hubo la necesidad de pedir autorización para fracturar esta roca. Se contó con la autorización y se hizo un proceso controlado, que lo que hace es se fractura para poderla extraer más fácil y más rápido y sin necesidad de equipo mecanizado importante, en vez de meter maquinaria pesada, ¿no? En el tercer nivel, se llamaremos primero, segundo a un cuerpo y luego el tercer nivel que se cimenta sobre roca. La forma de extracción para poder nivelar la terraza fue a través de esta pieza tipo cincel y almadana. Un afloramiento rocoso tipo laja que es frágil, con un par de golpes las capas de piedra pues se pueden extraer. Aquí lo vemos, es bien interesante. Esta parcela está dentro de la Cordillera del Bálsamo, en una residencial. Es una parcela ya urbanizada. Luego posteriormente damos paso a la compactación. Vemos al maestro de obras que estaba capacitando a los auxiliares con la bailarina, que es la compactadora. Y hay que tener mucho cuidado con los pies, ¿verdad? O sea, la persona, el operario que maneja estos equipos, pues tiene que tener seguridad, tipo botas de punta metálica. Hay una masa y con esto se apizona el suelo. Cuando tenemos pequeñas áreas para compactación, esta es la forma de hacerlo, pero ya cuando tenemos una gran cantidad de obra que hacer, de compactación, pues lo mejor es tener equipo mecanizado, y vemos la manual, la mecánica y la otra que vimos anteriormente en la nivelación de la terraza. Vamos a ir viendo ciertos procesos anómalos dentro de lo que usualmente se hace en una edificación, pero debido a los suelos, en esta terraza se podía apreciar una diferencia entre el nivel del lindero este y el oeste. Entonces se niveló con un material de resistencia baja controlada, un MRBC, se diseñó para este efecto, y entonces se tuvieron que colocar previamente las instalaciones hidráulicas, tanto de suministro como de drenaje. Aquí podemos observar el agua fría, la caliente, la CPVC, la PVC, y luego el drenaje con PVC. Aquí vemos una unidad sanitaria. Arriba habían 2 baños, entonces se instalaron previamente primero las instalaciones hidráulicas antes de hacer la aplicación del MRBC. Mientras tanto, en un primer nivel, en el banco de trabajo cercano a las bodegas, estaban los armadores en la preparación de armaduría. Ya sabemos que son 4 pasos importantes y que comienza con el corte de las piezas, el doblado, o sea, el doblez de los elementos, el armado y finalmente la colocación en sitio. Esto es armaduría de cimentaciones. Teníamos de varios tipos y aquí podemos observar solera de cimentación. Estos son 50 centímetros de ancho, donde ya podemos observar también los bastones empotrados ya en estas armadurías, y aquellos elementos de concreto que garantizan recubrimiento para que el acero de refuerzo no esté en contacto con el suelo. Vigas de cimentación que se utilizaron en el tercer nivel. También vale la pena decir que para un mismo zanjo, este es el caso de la escalera, cuando tenemos paredes muy juntas, pues es mejor hacer una sola excavación para no complicarse la vida y generar mejor ambiente de trabajo, pero debe hacerse uso de encofrados para evitar el desperdicio de concreto. Si la zanja, si la excavación tiene el ancho del elemento de concreto armado y el suelo tiene cierto grado de cohesión, pues entonces no es necesario utilizar encofrados para la cimentación. Luego este es el día del colado, el colado de las fundaciones en primer nivel, y vemos cómo estratégicamente se han ubicado acá los pétreos para no contaminarlos, la concretera, una bandeja para no verter el concreto en el suelo, pues el concreto no puede estar en contacto con la tierra mientras se está preparando. Aquí vemos, también observamos al señor de laboratorio que está preparando los cilindros de prueba para los ensayos de resistencia a la compresión, como lo piden las normas. Así como también se hicieron controles de la calidad en las compactaciones con el ensayo del producto. Luego aquí vemos una concretera para una bolsa que fabrica mucho menos de 1 metro cúbico. Aquí la unidad para contabilizar la dosificación del concreto estructural, pues era esta cubeta de 5 galones. Una bolsa de cemento no logra cubrir una cubeta, entonces había que preparar por una de cemento, 2 de arena y 2,5 de grava y un 15% para la trabajabilidad del concreto. Hizo también ensayo de revenimiento, ¿verdad?, con el cono truncado para verificar que el concreto de la mezcla tuviera cierta trabajabilidad. Aquí podemos observar un procedimiento en las obras muy común
para garantizar que no hayan vacíos, pero teniendo el cuidado que las mezclas no se fluidifiquen. Es decir, el vibrador, ¿verdad? Unos segundos se introduce y entonces el vaciado del concreto, como vemos los espacios son pequeños, se hace a través de estas carretillas. Estos señores que están trabajando acá, que están aplicando el concreto, son auxiliares de la obra. Luego también vemos que en la parte superior, como teníamos un desnivel, teníamos la nivelación con un MRBC y luego sobre esto se montaron unos castillos que son unas cimbras para los elementos en voladizo e iban a ser parte de la cimentación del nivel superior, que solamente tiene un nivel. Luego también aquí vemos las mechas de tuberías de drenaje, ¿no? Que después bajarían. Podemos observar cómo aquí se están colocando las armadurías de distintos tipos. Tenemos 1, 2, 3, 4 personas bajo la responsabilidad del jefe de armadores. Aquí se están colocando las soleras de cimentación. Veamos que no hay excavación a diferencia de la imagen anterior, sino que está ya colocada sobre la capa de MRBC. Significa que esta cimentación no es profunda, pero sí es una solera. O sea, el nivel de desplante es mínimo. Vamos a tener un encofrado de estas soleras. Veamos cómo aquí hay un elemento interesante, son unos pines de sujeción. Son elementos estructurales que llevan algún aditivo que le diera alta resistencia, para garantizar el trabe entre el suelo de roca y las cimentaciones. Y aquí vemos cómo salen las mechas que están tapadas para que no se vierta concreto en ellas. Vemos acá, hay un cambio de sección estructural de cimentación porque a partir de acá hay un elemento, no le quisiera llamar pilote, pero sí un empotramiento justo en este punto y en este punto. Estas son las estructuras que van a dar soporte a la pasarela, la estructura metálica tipo puente. Y aquí vemos al armador trabajando en vigas de cimentación. Veamos la diferencia de una sección estructural. Miren, el armado de esta sección tiene menos canto y más ancho, a diferencia de la viga que tendrá al revés, más canto y menos ancho, y las armaduras son de mayor diámetro. Esta es una losa de cimentación que quedará en voladizo. Estos son los pines, esta es mi mano, por cierto, son los pines que quedan embebidos en la parte corrugada, que es para la adherencia con el concreto, queda embebido en el concreto, y veamos que ningún elemento de acero de refuerzo que queda embebido en concreto queda en punta, sino que todo tiene una longitud. Y este es la rosca, el perno más bien, sobre el cual llegará a instalarse la placa del elemento espacial. Este día pues se subió con una mini grúa la concretera, la revolvedora, la hormigonera, como le llaman en otros países. Vemos que aquí teníamos una vista casi que de las cubiertas del resto de casas, de viviendas. Y aquí vemos cómo la cimentación tiene cimbras, ¿no? Y se usaron algunos bloques para detener el encofrado. El día del colado están aquí todos los trabajadores. Por ejemplo, veo aquí a un auxiliar, estaba aquí un albañil, y aquí el armador, o sea, todos ellos trabajan por el día. Vemos como también todos estos elementos verticales son los refuerzos integrales de la pared, o sea, son los bastones que ya quedan embebidos el día del concreto. Finalmente, cuando las cimentaciones se han terminado de construir, ya tenemos la construcción de paredes. Y hay algo importante que decir acá, y es que de acuerdo a la norma, las paredes deben construirse todas al mismo tiempo, no podemos levantar una y después la otra, porque hay que garantizar que las rigideces y la resistencia de las mezclas sean las mismas, que no tengamos planos de falla, que tengamos elementos horizontales de amarre tales como solera, de que cuando estamos proyectando los arquitectos tengamos el cuidado de no hacer coincidir en la medida de lo posible las tuberías para instalaciones eléctricas y hidráulicas con aquellos elementos que van a ir llenos de concreto. Esto no es fácil, ¿verdad? Pero para eso se modula. Y este es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Las paredes se van levantando todas al mismo tiempo. Aquí podemos ver 1, 2, 3 albañiles, 64 metros cuadrados. Y vemos cómo llegamos a altura de solera y debe verse así la construcción. Vean cómo esta es altura de solera dintel o lintel, como tenemos en algunas literaturas. Esta es una foto fantástica porque representaría un corte a la altura de la solera de cargadero de huecos, de puertas y ventanas. Luego arriba también se estaban construyendo las paredes, solo que como es bloque de menor espesor, es pared de un nivel.
no tenía mayor carga. Mérito a algunos estudiantes que me acompañaron a la obra en esta época, algunos alumnos, exalumnos ahora. Y estas fotos son muy interesantes, muy interesantes porque es lo que mira un alumno cuando va a la obra, ¿no? Y un alumno que ya había aprobado esta materia, esa asignatura, y entonces sabe ver cositas. Por ejemplo, son varillas que van en las sisas. Un buen comportamiento de esta varilla en la sisa, además de las soleras obligatorias, como podrían ser cargaderos o coronamiento en el caso de mampostería reforzada. Aquí no se usó bloque esquinero, no se utilizó, pero veamos cómo la esquina en L debe estar debidamente reforzada. Llevan bastante refuerzo. Veamos quién llegó aquí. Ya llegó el electricista. Aquí está el armador nuevamente, pero también el electricista ya había llegado a colocar la tubería flexible, que es este tubo azul, y veamos cómo se mira fresca las sisas, porque estos dos bloques acaban de ser pegados, los pegó tal vez un día en la mañana y ahorita en la tarde pues ya está trabajando el armador colocando las armadurías horizontales. Este es el avance de la obra. Esta era la jardinera. Luego aquí este elemento que se mira varillas sueltas es porque se construyó con bloque una parte y luego ya se iba a amarrar para que hubiera un lleno monolítico de esta solera con esta pantalla de concreto. Este detalle ya se diseñó así con el ingeniero estructural, que lo vemos, ¿ve? Son estos salientes, son de concreto. Luego hay otro detalle muy interesante que me enorgullece porque es creo que la cuarta vez que yo lo hago y el ingeniero estructural pues le gustó mucho esta losa quebrada, le llamamos. Se dejan los refuerzos de la losa, lo que podría ser una rampa inclinada en unas escaleras tradicionales, se dejan en las fundaciones. Luego estas varillas son las que se van haciendo los dobleces y luego se unen, ya se forma parrilla con otras que van en dirección opuesta. Aquí vemos el encofrado, la cimbra de la escalera, que es una losa quebrada. Vemos aquí cómo llegan las armaduras y penetran en la viga de entrepiso, y vemos como el último peldaño es el canto superior de la viga. Aquí vemos también un elemento de aislamiento de durepaz o poliestireno expandido para que la losa quebrada no golpee contra la pared colindante. Y asimismo, esta pared tiene también una junta con la edificación en el lintero, ¿no? El lado del entrepiso también se aprovecha para colar o llenar la escalera, que es una losa también quebrada. También quiero hacer notar que la losa, a pesar de que era de un sistema de vigueta y bovedía, debe ir debidamente apuntalada. Y este es un ejemplo de viga al aire, o sea, que debería llevar encofrados. Aquí vemos todos los elementos de encoframiento. Vemos esto es un ademado, ¿verdad? Ya que la mezcla de concreto pesa y es una forma de asegurar que esto no se nos abra. Los albañiles el día del colado están ahí nivelando, ¿verdad? Como hemos visto. Bueno, aunque esta imagen, la imagen del colado es adelantada porque se hizo sí el mismo día del entrepiso, quizás vamos a seguir viendo detalles del entrepiso, detalles constructivos. Y veamos cómo aquí están los armadores nuevamente colocando vigas. Estas vigas llevan un tramo en voladizo y otra parte va sobre pared. Aquí este es un detalle, que la parte que va en voladizo pues ya debe llevar asiento de viga, que es lo que se coloca primero, luego la armadura y luego los laterales de viga. Estas imágenes son bien explícitas cuando queremos reconstruir la secuencia constructiva. Y vemos también otro elemento interesante, es cómo es el nudo, la intersección de una viga que va en un eje con respecto a otro que va en sentido perpendicular. Y vemos cómo los empotramientos son varillas que cierran, tienen estas patitas. Ningún elemento queda en punta, ¿verdad? Estos son puntales con sus pies de amigos que detienen los asientos de vigas. Luego están también los carpinteros que trabajan en la anchura de los moldes, y vean cómo aquí ya se ha colocado las armadurías, los bastones. O sea, si pudiéramos reconstruir el listado, diríamos colocación de armadurías sobre pared y sobre asiento de viga, colocación de bastones, y luego posteriormente llega el carpintero encofrado de elementos laterales, y veamos aquí ya están las vigas encofradas, vigas al aire que van sobre puntales, armaduras a media asta, porque luego estas sirven de soporte para las viguetas. Y que vemos el banco de trabajo de los carpinteros junto a la obra. También podemos observar que han sido ya introducidos las canalizaciones o las tuberías para las instalaciones eléctricas. Vemos aquí como hay uno, dos, estos dos señores son los protagonistas en esta imagen, en estos procesos, el armador y el carpintero.
y todo, aquí están también los albañiles, ¿no? De ellos, y por aquí anda el electricista, o sea, en un pequeño área de trabajo hay bastantes labores que hacer, y si no hay una planificación, pues tenemos conflictos, ¿verdad? Entre los trabajadores. Cada uno pues tiene el deber de desarrollar los procesos de la forma más rápida que se pueda de acuerdo al programa de obra. Vemos aquí cómo tenemos una viga, un segmento de losa emboladizo y está apuntalada, puesto que mientras el concreto gana resistencia, estos puntales deben permanecer al menos 28 días. Lo indicado, teóricamente el concreto alcanzará su máxima resistencia a la compresión en los siguientes 28 días. Mientras tanto hay que ayudarle al concreto, y aquí vemos vigas apuntaladas, y veamos cómo esta imagen ya nos está mostrando que está instalada la vigueta y bovedía. En retrospectiva, pues estas fotos ya muestran la instalación de las viguetas, que son elementos pretensados que quedan simplemente apoyados, ese es el término correcto, en las vigas. En el molde de la viga penetrará 1 pulgada, o sea, 2.5 centímetros, y sobre ellas se apoyan, simplemente apoyadas, las bovedías. Las bovedías son elementos de relleno que podemos prescindir de ellas en caso de que tengamos que hacer instalaciones eléctricas o hidráulicas. No así el caso de las viguetas. La vigueta no se puede interrumpir. Viene con unas armaduras que ya vienen diseñadas para esas resistencias, entonces la vigueta no la podemos perforar. No obstante, sí la bovedía, ¿verdad? En este caso estas mamposterías, por cierto, es hormigón de muy baja resistencia, la de la bovedía. Vemos aquí una imagen muy ilustrativa del entrepiso. Veamos cómo tenemos dos sistemas. El sistema de losa densa empotrado en la viga que va a salir en voladizo. Se decidió así, se decidió cambiar de prefabricado a denso porque teníamos claros importantes. Entonces, si no lo hacíamos así, pues hubiéramos tenido que poner más vigas. Y con el ingeniero estructural se decidió hacerlo de esta forma. Quiero hacer notar algo para los procesos de diseño. Cuando nosotros decimos en el área de tecnología, para garantizar los elementos de sismoresistencia en las estructuras deben ser anillos cerrados, así como deben haber elementos de refuerzo que resistan las flexiones, ya que estos muros cuando se mueven de un lado a otro, que los mueve un sismo, se doblarán, ¿verdad? Entonces, para que no se quiebren, están los aceros, estos aceros verticales, y estos aceros verticales deben moverse todos en la misma dirección, y para que eso suceda son estos anillos cerrados. Coloquialmente voy a decirlo así, y esta foto está mostrando un sistema de vigas. Y también quiero mostrar, nosotros también insistimos en todas las tecnologías que un hueco en un entrepiso debe llevar un confinamiento. Estos son vigas de confinamiento. Si esto no es así, ahí puede darse un posible plano de falla, ¿verdad? O un elemento de ruptura. Podemos observar también un hueco confinado. Aquí va a ir, son los dos elementos de circulación vertical, la escalera de caracol y la otra escalera lineal. Es una de las mejores imágenes, quiero comentarlo, bueno, como es mi presentación, lo comento así, ¿verdad? La tomó un alumno en aquella época, ahora ya es arquitecto. Es una imagen de cómo se mira por debajo la losa. Esto es una vigueta, es el celosía de la vigueta, y de cómo sobre ella están apoyando las dos bovedías, miren, y de cómo sobre ella están los bastones, y aquí por acá está pasando de forma perpendicular un tubo azul, ¿verdad? Porque se evitará que, ya lo dije antes, las tuberías, las canalizaciones viajen, se evitará que viajen a la par de los aceros de refuerzo, en todos los planos, en el plano vertical y en el horizontal. Estas fotos también son ilustrativas, donde nos hacen ver que yo puedo perforar, abrirle hoyo para las cajas octogonales, las cajas de conexión, para las unidades de instalaciones eléctricas. Vemos una imagen nuevamente que nos muestra los dos sistemas. Ahora, yo no puedo cambiar de un sistema a otro así porque sí, debe haber un elemento que absorbe ese cambio de rigidez, y aquí en este caso lo hace una viga. Es por medio de una viga donde se empotra la losa y a donde llega a apoyarse la vigueta. Estas imágenes son del día del colado. Aquí está el director de obras. Esta imagen la tomé yo. Pues para poder ver todos los elementos y todas las personas que participan el día del colado. Ya lo habíamos dicho, el día del colado todos los trabajadores están presentes. Ahí hay carpinteros, albañiles, armadores, electricistas, fontaneros, ahí está todo el mundo. Los auxiliares, el maestro de obras, el ingeniero, el director de obras, en este caso era un ingeniero, o el arquitecto si fuese el caso, ¿verdad? Bueno, está la supervisora, inclusive los diseñadores, el estructural arquitectónico debería de estar un día antes verificando que todo esté dado, ¿verdad?
para esto el director de obras, esa es la responsabilidad. En el caso que hubiera un supervisor, pues eso es lo que supervisa, que la construcción sea conforme a los planos constructivos. Muy bien, ya está el día del colado. Veamos cómo ya para un segundo nivel, a través de cubetas se ha hecho el vaciado. Ya no es posible hacerlo con las carretillas como lo vimos en la cimentación. Ahí anda el señor con el vibrador. Vemos también aquí que el colado requiere un proceso de compactación, todo sea para evitar las burbujas y los vacíos en la mezcla. Vean aquí la tubería flexible que no coincide con el acero de refuerzo. Y esto solo un diseñador puede tomar el control de integrar y coordinar la arquitectura, la estructura y las instalaciones. Nuevamente aquí el laboratorio se hace presente para hacer todos los ensayos de la calidad de conforme a las normas STM. Aquí tenemos el revenimiento para verificar la trababilidad, que el concreto no sea extremadamente fluido, pero tampoco que sea extremadamente duro, poco trabajable, ¿verdad? Y luego los cilindros para el ensayo de la compresión. Finalmente, cuando han pasado 48 horas de ese colado, pues ya podemos cargar la losa, comienza el proceso de construcción de paredes, pero no se quitan los puntales, la losa sigue apuntalada, todos los elementos de apuntalamiento por debajo de ella deben hacerse. Sin embargo, a las 48 horas, pues yo ya puedo trabajar sobre ella. Aquí tenemos a 3 albañiles, los mismos que estaban haciendo el primer nivel. Uno está con la herramienta que se llama Diablo, y es para evitar doblar las varillas y para introducir la mampostería a la altura de los bastones o los refuerzos verticales. También vemos estructuras andamiadas, o sea, elementos de andamiaje, elementos temporales. No necesariamente todos los andamios serán metálicos o arrendados. En este caso, pues el albañil cobra por hacer también su andamio. Entonces, si un andamio, bueno, ya cuando vamos a segunda altura, sobre el 1.5, sobre el nivel donde está parado el trabajador, pues ya ahí, a partir de ahí, el metro cuadrado de pared aumenta, incrementa su costo, claro, porque habrán andamios. Vemos aquí, son imágenes también muy ilustrativas donde, en este caso, el lleno de celdas lo está haciendo el albañil. Podemos ver el tipo de trabajador que es de acuerdo a la herramienta que tiene, que lo vemos con sus herramientas. Y aquí está el armador, está colocando unas varillas de acero de refuerzo. Luego ya caminando, avanzando más, estamos en el punto 10, las estructuras de cubierta. Finalmente hemos llegado a la solera de coronamiento en el segundo nivel. Es ya el nivel donde habrá estructura de cubiertas. Y hay algo muy importante aquí que decir, primero que nada. La solera de coronamiento es la que generalmente se encuentra a la altura máxima de la pared y es la fachada. ¿Qué pasa con los elementos de mojinete o estructuras de carga con la inclinación del techo? Estas ya son solera de mojinete, pero si viésemos es un anillo cerrado a la altura de la fachada. Esto quiere decir que la altura de la solera de una fachada es la misma de la otra fachada, y a partir de esa altura yo elevo mi pendiente, mi cubierta, mi techo. Ese es el concepto. Son estructuras donde viajan elementos de acero de refuerzo embebidas en concreto, tienen que tener control de la calidad, porque este elemento rigidiza y garantiza que todos los verticales se muevan en la misma dirección. No todo es positivo, tengo que decir aquí los errores que pueden haber en esta imagen para aprender. Las estructuras poco rígidas, que es el caso de este elemento de chapa doblado en frío, que son polines tipo C, está empotrado en una solera de mojinete, esto no se hace. Lo mejor y lo más sabio es dejar pineados y elementos embebidos en la solera que salen donde el elemento de acero estructural llegará a soldarse. Esa es la forma correcta de instalar o colocar estos polines. Para poder colocar estos polines debe hacerse un trazo sobre la pared de mojinete, y eso surge de las secciones de techo. Si el proyectista hace cualquier dibujito del techo, en la construcción no sabrán cómo colocar estos elementos, por tanto nuestra responsabilidad es grande, ¿verdad? Y por eso nos formamos. Aquí tenemos dos tipos de estructuras de techo. Este es de alma abierta, esto se le denomina polín tipo espacial. Este lo arma un mecánico soldador. Aunque vemos que está hecho con varillas de acero de refuerzo corrugados, no lo ha hecho un armador, lo ha hecho un mecánico soldador. Vemos que estas estructuras llevan su longitud en verdadera magnitud es en el plano inclinado.
Ellas lo que hacen es evitar que las paredes intermedias suban y le den más peso a la losa. Su rol es darle soporte a las estructuras que detienen la cubierta. Estas son secundarias y estas son primarias. ¿Por qué no se usan de este tipo para hacer las primarias? Porque se requiere más canto, puesto que la longitud entre apoyos es mayor. Ya hemos visto en clase que está íntimamente relacionado el canto de un elemento sometido a flexión con la longitud entre apoyos. Veamos como aquí la está recibiendo esta en la cumbrera en horizontal, en verdadera magnitud, y está llegando a apoyarse la que lleva la pendiente. Para evitar que las paredes sean mojinetes, yo coloco estructuras espaciales de celosía, de alma abierta, ¿verdad? Y sobre ellas se apoyan otras estructuras politipo C, que se gana el canto así. Luego colocamos la cubierta y vean cómo esta cubierta es una lámina troquelada metálica que, a pesar que es un techo metálico en nuestra zona calurosa, se ha utilizado la lámina con aislamiento, que es una tela de aislamiento de milímetros, para también garantizar que el sonido, el ruido de la lluvia, ¿verdad?, cayendo sobre el metal, pues no interfiera. Debajo de esto habrá cielo falso también de tabla roca. Tuberías, la canalización, son las mechas que salen de las paredes para llegar a instalarse en el techo. ¿Cómo se hace? Mojinetas, estructura primaria, estructura secundaria, gancho para canal y entonces aislamiento y cubierta, capote en cumbrera. Casi que es la canción que nos canta los tutoriales de construcción, ¿verdad? Que son los recursos didácticos de nuestras asignaturas, tecnología. Entonces aquí está el capote, lo que hace es evitar que se meta el agua lluvia en la cumbrera, en la parte más alta. Y vea que el canal se sujeta sobre elementos que a la vez están apoyados sobre uno de estos polines. En vez de usar escopetas, estas están volando después de la fachada porque lo que van a hacer es sujetar el polín que le da soporte a los ganchos para canal. Entonces, vea cómo lo que dibujamos y los detalles que tenemos en el libro son congruentes con estas imágenes que estamos viendo. Vea, mire, aquí tenemos el gancho que se sujeta de un polín, el gancho no se sujeta de la cubierta, es al revés. Coloco el canal y sobre el canal coloco la cubierta, porque el canal debe tener un traslape interno, o sea, garantizo siempre que el agua lluvia salga de mi edificación. Es interesante cuando estamos programando obras, mientras tenemos puntales abajo en el primer nivel, que hemos dicho que a los 28 días, casi un mes, esa losa va a tomar toda la resistencia, ese concreto, hasta que yo desencofro y quito los puntales, pues yo puedo inclusive ya hacer excavaciones para instalaciones hidráulicas. ¿Por qué no las hago antes? Porque ustedes ya vieron que los espacios son pequeños. Entonces, no puedo tener ahí a los fontaneros, a los excavadores y los colados. Entonces, no necesariamente se hace así en todos los proyectos. Hemos podido ver que en el tercer piso primero se ha tenido que introducir las instalaciones hidráulicas. Esta es la construcción de las cisternas, una zanja. La cisterna iba a ser de mampostería. Si la tubería, si el nivel de desplante, perdón, no es muy profundo, la tubería pasará debajo de una solera en el punto más corto. Y si yo tengo que destruir este segmento de excavación y compactación, pues ya tengo que compactar con una mezcla de resistencia baja controlada en este punto, porque ya es imposible meter un apisonador o una máquina allí. Varios tipos de instalaciones, desde bajantes conectados por accesorios. El diseñador también debe consultar y debe entender qué es lo que está proyectando. Los isométricos de instalaciones hidráulicas son útiles. Aquí no se presentó al principio como las 4 hojas de planos, pero se hicieron como plano de taller. Lo mejor es hacerlo desde el inicio, lo mejor es proyectar todos los elementos de construcción para no tener sorpresas en el camino. Veamos aquí, esto es una YT. Este accesorio es este mismo, pero está girado. Esto es un sifón, esto es una curva 90 grados. ¿Cómo distingo de los suministros de drenaje? Pues viendo un poco los diámetros. Y noten que este diámetro tiene 3 pulgadas y ya este tiene 4 pulgadas. Perdón, 2,5 y este ya tiene 3. Entonces, veamos cómo aquí hay un reductor. ¿Quién establece los diámetros? Bueno, el diseñador hidráulico, no voy a poner carreras, pero sí el diseñador es el que debe saber qué caudal va ahí y cuál es el idóneo, ¿verdad? Generalmente los drenajes son de mayor diámetro. El mayor diámetro de todos es el agua lluvia porque lleva mayor caudal.
Algunos elementos de conexión, y aquí quiero aclarar que estas cajas, que también hay elementos prefabricados para no estarlas haciendo y puliéndolas con mezcla, solo son para aguas lluvias. Las aguas negras van y se conectan y van directo a un sistema de tratamientos. Pero las aguas lluvias hoy en día incluso nos piden que estas cajas sean elementos de retardo de caudal. Probablemente sean cajas más grandes que tengan varias cabinas para evitar que el agua lluvia salga de forma acelerada. Esto es una instalación de una unidad sanitaria y aquí vemos el tapón inodoro de la ducha, el drenaje que pasa por un sifón para que los malos olores del inodoro no regresen, luego va hacia la bajada. Vemos que aquí están entrando. Lo mejor es no hacer instalaciones sobre losas, sino debajo de ellas. Aquí vemos, según el diseño, teníamos 4 cabinas, lavamanos, inodoro, la tina y una ducha, ¿verdad? O sea, esto depende de los diseños. ¿Por qué hay 2 elementos acá? Bueno, porque hay agua fría y agua caliente, y aquí tenemos una válvula mezcladora. La solera de fundación y de cómo tiene que hacer esto saltito, ¿verdad? Si estuviésemos hablando de drenaje, pues el agua negra tiende a tapar, entre mayor cantidad de accesorios haya, más posibilidad de tapón hay. En cambio, las lluvias no, o sea, esto ayuda a los retardos. Sin embargo, en potable, lo que pasa con cada accesorio es que hay una pérdida de presión. Entonces, al final, ¿cuál es el criterio? Resolvamos los trayectos más cortos, más simplificados, con la menor cantidad de accesorios, pero con accesorios, no con cajas de conexión. Y esto un poco trabajando los niveles de la casa. Todo esto se hace antes del pavimento. Vamos aquí ya la forma que tiene la losa quebrada y de cómo lleva el trayecto hacia la calle, hacia el cordón cuneta. Las instalaciones eléctricas van acompañando a la casa, al proceso de construcción de la casa, en paredes, toda la estructura. ¿Dónde comienzamos? Tenemos varias alturas. Altura de toma corriente, altura de interruptores, altura de entrepiso. Luego en segundo nivel comienza otra vez igual. Altura de toma corrientes, interruptores, techo. O sea, son todos esos los momentos en los que llega el electricista a introducir sus canalizaciones y finalmente así se miran las instalaciones en las sujetadas de las estructuras de techo. Esta es la caja térmica. Aquí están las protecciones, las fases. De aquí salen todos los elementos que van a surtir de energía, los circuitos, tanto para luces como para tomacorrientes, como para motores, equipos. Esto se diseña y la ubicación de este elemento debe ser en una zona seca, donde no esté en contacto con la humedad, aquí hay electricidad. Y también debe ser un punto donde no haya unas estructuras que el día de mañana haya una reparación, tengamos que romper concretos. Es que ese es el punto. Las estructuras hay que pensarlas que no son compatibles con las instalaciones, porque a las instalaciones hay que darle ciertos mantenimientos anuales. Y si yo tengo que romper concretos para darle mantenimiento, pues ya estoy entrando en problemas con mi estructura porque estoy debilitando mi estructura. Entonces, ¿quién prevé esto? Es que el diseñador, es que no hay otro, ¿verdad? No lo resuelve un constructor, es el diseñador. Si el diseñador no tiene idea de lo que está diseñando, pues entonces está perdido. Luego, quiero mostrar brevemente cómo se instaló el elemento pasarela. Pues dejaron unos elementos pines, unos pernos embebidos en concreto. No se dejan en pared ni en mampostería. Esta es la altura de la viga, por ejemplo. Vigas. Pero de viga y aquí hay todo esto es una viga de concreto. Ahí se deja embebido. Estas son unas placas. Entonces cuando llega el elemento metálico, el elemento también trae una placa, irá soldada y va empernado. O sea que ya va, es un súper soporte, ¿verdad? Soportará el peso propio por gravedad. Y luego toda la dinámica, recordemos una escalera y la gente baja en tropel. En caso de un sismo, todo el mundo va a bajar en tropel en esa escalera. Entonces hay que pensar en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Bueno, se colocaron estos elementos primarios, son 4, 1, 2, 3, 4. Y luego esto fue fantástico. Cada tramo es una sola pieza y se unen en el descanso. Se fabricó en una fábrica de estructuras metálicas de unos colegas amigos, un ingeniero mecánico y un arquitecto tienen esta fábrica. Nos hicieron este trabajo de muy buena calidad. Entonces ellos tienen unas troqueladoras que doblan la lámina. Esta lámina la venden en longitudes de 2 metros por 1 metro, o sea, esto es 1 metro de ancho. Y se diseñó para estos dobleces y los puntos de unión. Es lindísimo.
sea, esto es una obra de arte para mí. Luego que esta ya rigidizaba, este elemento es estructural y a la vez es elemento del paso. Luego que se colocaron las 4 piezas a las placas, se colocó este elemento troquelado y luego los parales que ya unían, ¿verdad? Y los elementos arriostrantes, o sea, estas diagonales son elementos de arriostramiento. Estas soportan tracción y estas soportan compresión. Es una cercha, es una super cercha, es maravilloso este elemento. Y vemos que llevaba también techo metálico, el aislamiento, instalaciones eléctricas, pues tiene iluminación, comunica el tercer nivel de la casa que tiene la mejor vista. Y bueno, aquí cierro con este proyecto que para mí es muy ilustrativo y ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Hasta luego.